13 de junio de 1936. Hamburgo, Alemania. Miles de trabajadores se reúnen en el astillero Blomp-Boss para presenciar la botadura del buque de entrenamiento naval Horst Wessel. Adolf Hitler está presente. La multitud es un mar de brazos extendidos en el saludo nazi, el obligatorio Sieg Heil, que todos los alemanes debían realizar bajo amenaza de prisión, multas o algo peor. Pero en medio de esa masa uniforme de obediencia hay un hombre diferente. Sus brazos están cruzados sobre su pecho. Su rostro muestra una expresión sombría de desafío. Mientras cientos a su alrededor saludan al Führer, él permanece inmóvil, negándose a levantar el brazo. Esta imagen, capturada por un fotógrafo aquel día, se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de resistencia individual contra la tiranía nazi. Ese hombre era August Landmesser, y su acto de rebelión silenciosa le costaría todo: su libertad, su familia y finalmente su vida. August Landmesser nació el 24 de mayo de 1910 en Morrege, una pequeña localidad al norte de Alemania. Era hijo único de August Franz Landmesser y Wilhelmine Magdalena. Creció en una Alemania devastada por la Primera Guerra Mundial, una nación humillada por el Tratado de Versalles, sumida en una crisis económica catastrófica y llena de resentimiento. Para 1930, Alemania estaba en caos. La Gran Depresión había golpeado al país con fuerza brutal. Millones de alemanes estaban desempleados, hambrientos y desesperados. En este contexto de desesperanza, el partido nazi de Adolf Hitler prometía restaurar la grandeza alemana, devolver el orgullo nacional y, lo más importante para muchos, ofrecer trabajo y estabilidad. August Landmesser, como millones de alemanes comunes, no era un fanático político ni un idealista revolucionario. Era simplemente un joven trabajador que quería sobrevivir. En 1931, con solo 21 años y buscando desesperadamente empleo, tomó una decisión que millones de alemanes tomaron en aquellos años: se unió al partido nazi. No lo hizo por convicción ideológica o porque creyera en la retórica antisemita de Hitler. Lo hizo por la razón más mundana y comprensible: necesitaba trabajo. En aquella época, ser miembro del partido nazi se había vuelto prácticamente un requisito para conseguir empleo en muchas empresas alemanas. Los sindicatos habían sido absorbidos por los nacionalsocialistas y la afiliación política se había convertido en moneda de cambio para la supervivencia económica. Durante los siguientes años, Landmesser ascendió en las filas del partido. Trabajó en el astillero Blomp-Boss, una de las instalaciones navales más importantes de Alemania. Externamente, parecía ser un miembro leal del régimen nazi, pero todo cambiaría en 1934. Ese año, August Landmesser conoció a Irma Eckler. Ella tenía 3 años menos que él, nacida en 1913. Para August fue amor a primera vista. Irma era inteligente, hermosa y compartía sus esperanzas de construir una vida tranquila lejos del fanatismo político que consumía Alemania. Se enamoraron profunda y genuinamente. Pero había un problema que, en la Alemania de Hitler, se convertiría en una sentencia de muerte. Irma Eckler era judía. O más precisamente, era considerada judía según las leyes raciales nazis, aunque ella misma no se identificaba como tal. Su padre era medio judío, su padrastro no lo era, y ella, su madre y sus hermanas habían sido bautizadas en la iglesia protestante en 1931. Pero para el régimen nazi y sus obsesivas clasificaciones raciales, nada de eso importaba. Según las leyes nazis, Irma era judía. En 1935, August e Irma se comprometieron. Estaban profundamente enamorados y planeaban casarse. Pero ese mismo año, el 15 de septiembre, el régimen nazi promulgó las infames leyes de Nuremberg, oficialmente llamadas Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes. Estas leyes prohibían explícitamente los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. También prohibían las relaciones extramaritales entre estos grupos. El artículo 1.1 establecía claramente: están prohibidos los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Los matrimonios celebrados a pesar de esta prohibición son nulos incluso si se celebraron en el extranjero para eludir esta ley. El artículo 2.1 era aún más invasivo. Están prohibidas las relaciones extramaritales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín. Estas leyes no eran mera retórica política, eran instrumentos de terror estatal diseñados para destruir vidas, y destruirían la vida de August Landmesser e Irma Eckler. Cuando las autoridades nazis descubrieron el compromiso de August con Irma, la reacción fue inmediata y brutal.
August fue expulsado del partido nazi en 1935. Su carrera política terminó abruptamente, pero para August esto no importaba. Él no quería ser parte de un partido que le prohibía amar a la mujer que había elegido. August e Irma intentaron oficializar su matrimonio en Hamburgo, pero su solicitud fue rechazada bajo las leyes de Nuremberg. El Estado nazi no reconocería su unión. Pero ellos se negaron a separarse, continuaron su relación, desafiando abiertamente las leyes raciales del régimen. En octubre de 1935, Irma dio a luz a su primera hija, Ingrid. La pequeña niña nació en un mundo que la consideraba una Mischling, una niña mestiza, una categoría creada por los nazis para clasificar a personas con ascendencia parcialmente judía. Para August e Irma, simplemente era su hermosa hija, el fruto de su amor. Fue en este contexto que ocurrió el momento capturado en la fotografía histórica. El 13 de junio de 1936, August Landmesser estaba en el astillero Blom-Maas-Boss junto con miles de sus compañeros trabajadores para la ceremonia de botadura del Horst Wessel. Hitler estaba presente. El saludo nazi era obligatorio. Pero August Landmesser ya había sido expulsado del partido nazi por amar a una mujer judía. Ya había sido marginado y humillado por el régimen. Y ahora se le pedía que levantara su brazo en saludo al hombre y al sistema que había destruido su vida familiar, que había prohibido su matrimonio, que consideraba a su hija una contaminación racial. Simplemente no pudo hacerlo. Mientras todos a su alrededor extendían sus brazos en un bosque uniforme de obediencia fascista, August Landmesser cruzó sus brazos sobre su pecho. Su expresión era sombría, casi desafiante. No gritó, no protestó verbalmente, no hizo un escándalo. Simplemente se negó a participar en el ritual de adoración al Führer. Es posible que Landmesser ni siquiera supiera que estaba siendo fotografiado. Quizás fue un acto espontáneo de resistencia personal, un momento en el que simplemente no pudo fingir lealtad a un régimen que había destrozado su vida. O quizás fue un acto deliberado de protesta silenciosa. Nunca lo sabremos con certeza, porque August Landmesser nunca tuvo la oportunidad de contar su historia. Lo que sí sabemos es que su negativa a saludar no pasó desapercibida. En la Alemania nazi de 1936, tal acto de desobediencia no quedaba impune. Para 1937, la situación de la familia Landmesser-Eckler se había vuelto insostenible. Vivían bajo constante vigilancia de las autoridades nazis. Irma estaba embarazada de su segunda hija. La pareja sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el régimen actuara contra ellos. Desesperados, August e Irma intentaron escapar. Planearon huir a Dinamarca con la pequeña Ingrid, donde esperaban encontrar refugio y comenzar una nueva vida lejos de la persecución nazi. Pero no llegaron muy lejos. Fueron detenidos en la frontera y arrestados inmediatamente. August fue acusado de Rassenschande, deshonra racial, un término orwelliano nazi para referirse a relaciones entre arios y judíos. Fue encarcelado brevemente mientras esperaba juicio. En mayo de 1938, August compareció ante un tribunal nazi. En su defensa, argumentó que ni él ni Irma sabían con certeza que ella era completamente judía, ya que había sido bautizada en una iglesia protestante cuando su madre se volvió a casar. Sorprendentemente, por falta de evidencia concluyente, August fue absuelto el 27 de mayo de 1938. Pero la absolución vino con una advertencia severa y amenazante. Si alguna vez repetía la ofensa, enfrentaría múltiples años de prisión. Las autoridades le ordenaron explícitamente que terminara toda relación con Irma. Para August Landmesser, esto era imposible. ¿Cómo podía abandonar a la mujer que amaba? ¿Cómo podía darle la espalda a su esposa y a la madre de su hija? ¿Cómo podía obedecer una ley que le exigía destruir su propia familia? No pudo, o más bien, no quiso. August Landmesser tomó la decisión consciente de desobedecer las órdenes nazis. Continuó su relación con Irma. Era un acto de amor, pero también un acto de resistencia. Las autoridades nazis cumplieron su amenaza. En julio de 1938, apenas 2 meses después de su absolución, August Landmesser fue arrestado nuevamente. Esta vez no habría clemencia. Fue condenado a 2 años y medio de trabajos forzados en el campo de concentración de Bergermoor.
Al mismo tiempo, las leyes de Nuremberg establecían que las esposas judías de hombres acusados de deshonra racial también podían ser arrestadas. Irma Eckler, embarazada de 7 meses, fue detenida por la Gestapo, la temida policía secreta nazi. August Landmesser nunca volvería a ver a Irma ni a sus hijas. Fue la última vez que estuvieron juntos como familia. Irma fue llevada a la prisión de Fuhlsbüttel en Hamburgo. Allí, en agosto de 1938, dio a luz a su segunda hija, Irene, en las condiciones más inhumanas imaginables, sola en una celda de prisión, rodeada de enemigos que la consideraban subhumana. Poco después del parto, Irma fue transferida al campo de concentración de Oranienburg, al norte de Berlín. Era solo el comienzo de un calvario que duraría años. De allí, fue trasladada al campo de concentración de Lichtenburg, el primer campo de concentración exclusivo para mujeres en Alemania. Las condiciones en estos campos eran atroces. Las mujeres eran sometidas a trabajo forzado, hambre deliberada, abuso físico y psicológico constante. Vivían en barracones superpoblados, sin privacidad, sin dignidad, tratadas como animales o peor. Cada día era una lucha por la supervivencia. Irma Eckler logró enviar algunas cartas durante su encarcelamiento. En estas cartas preguntaba desesperadamente por sus hijas. ¿Dónde estaban? ¿Estaban bien? ¿Las cuidaban? Eran las preguntas angustiantes de una madre separada de sus hijos, preguntas que atormentaban sus días y noches en el infierno de los campos de concentración. En mayo de 1939, Irma fue transferida nuevamente, esta vez al campo de concentración de Ravensbrück, el campo de concentración más grande para mujeres en el sistema nazi. Ravensbrück era un lugar de horror indescriptible, donde decenas de miles de mujeres fueron torturadas, experimentadas médicamente, trabajadas hasta la muerte o simplemente asesinadas. Las últimas cartas de Irma Eckler llegaron en enero de 1942. Después de eso, silencio. En febrero de 1942, Irma fue trasladada una vez más, pero esta vez no a otro campo de concentración. Fue llevada al Centro de Eutanasia de Bernburg, una instalación diseñada específicamente para el asesinato masivo mediante cámaras de gas. El Centro de Eutanasia de Bernburg era parte del programa nazi Acción T4, diseñado inicialmente para asesinar a personas con discapacidades físicas y mentales. Pero rápidamente se expandió para incluir prisioneros de campos de concentración considerados improductivos o indeseables. En Bernburg, aproximadamente 14.000 personas fueron asesinadas durante la guerra. Entre ellas estaba Irma Eckler. Irma Eckler murió en las cámaras de gas de Bernburg en abril de 1942. Tenía solo 28 años. Había sido perseguida, encarcelada, separada de sus hijas y finalmente asesinada por el único crimen de ser judía y amar a un hombre ario. Mientras Irma sufría este destino horrible, ¿qué había pasado con August? August Landmesser cumplió su sentencia de trabajos forzados en el campo de concentración de Bürgermoor. Las condiciones eran brutales: trabajo extenuante en turberas pantanosas, hambre constante, maltrato por parte de los guardias SS. Muchos prisioneros morían en estos campos. August sobrevivió. Fue liberado el 19 de enero de 1941, después de cumplir su sentencia completa. Pero era un hombre destrozado. Su esposa estaba en algún lugar del sistema de campos de concentración. Sus hijas habían sido enviadas a un orfanato y luego separadas. Su familia había sido completamente destruida. August consiguió trabajo como capataz en la compañía de transporte Pust, que tenía una sucursal en la fábrica Henkel-Werke en Warnemünde. Durante los siguientes 3 años, trabajó en relativo anonimato, intentando simplemente sobrevivir en una Alemania en guerra total. Pero en febrero de 1944, cuando la maquinaria de guerra nazi estaba desesperada por hombres, August Landmesser fue reclutado forzosamente. No fue enviado a una unidad regular del ejército alemán, fue asignado al Batallón de Infantería de Fortaleza 999, una unidad penal compuesta por prisioneros políticos, criminales y otros considerados poco confiables por el régimen nazi. Estas unidades penales eran enviadas a las misiones más peligrosas, tratadas como carne de cañón desechable. Tenían las mayores tasas de bajas y recibían el peor equipo y suministros.
El batallón de August fue desplegado en los Balcanes, en Croacia, donde luchaban contra partisanos yugoslavos en una guerra brutal de contrainsurgencia. Era una guerra sin frentes definidos, donde la muerte podía venir de cualquier dirección en cualquier momento. El 17 de octubre de 1944, menos de un año antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, August Landmesser fue declarado desaparecido en combate en Croacia. Se presume que fue muerto en acción. Tenía 34 años. Nunca se encontró su cuerpo. En 1949 fue declarado legalmente muerto. ¿Y qué pasó con Ingrid e Irena, las dos hijas de August e Irma? Cuando sus padres fueron arrestados, las niñas fueron enviadas inicialmente a un orfanato de la ciudad de Hamburgo. Ingrid, la mayor, nacida en 1935, fue clasificada como Mischling de primer grado, mestiza de primer grado, porque tenía un padre ario y una madre judía. Esta clasificación macabra le salvó la vida. Fue permitida vivir con su abuela materna aria. Irene, la menor, nacida en prisión en 1938, enfrentó un destino más precario. Como bebé nacida de una prisionera judía, corría el riesgo de ser enviada a los campos de concentración. Milagrosamente, en 1941, una amiga de la familia logró sacarla del orfanato y la llevó a Austria, donde fue escondida durante el resto de la guerra. Cuando Irene regresó a Alemania después de la guerra, fue escondida en un hospital, donde su tarjeta de identificación judía fue perdida convenientemente, permitiendo de vivir bajo las narices de las autoridades nazis hasta su derrota final en mayo de 1945. Ambas niñas sobrevivieron la guerra, pero quedaron huérfanas. Nunca conocerían a su madre más allá de sus primeros años, y los recuerdos de su padre se desvanecerían con el tiempo. Después de que su abuela materna murió en 1953, Ingrid también fue colocada con padres adoptivos. Las dos hermanas crecieron separadas, marcadas por el trauma de una infancia destruida por la maquinaria genocida del régimen nazi. En el verano de 1951, 6 años después del fin de la guerra, el Senado de Hamburgo reconoció retroactivamente el matrimonio de August Landmesser e Irma Eckler. Era un reconocimiento póstumo de un amor que el Estado nazi había intentado destruir pero que había resistido hasta el final. En el otoño de 1951, Ingrid asumió el apellido Landmesser. Irene decidió mantener el apellido Eckler, honrando la memoria de su madre. La fotografía de August Landmesser con los brazos cruzados permaneció olvidada durante décadas. Estaba archivada en algún lado, solo una imagen más de la propaganda nazi. Pero en 1991, el periódico alemán Die Zeit publicó la fotografía por primera vez con una historia sobre su contexto. Irene Eckler, entonces adulta, reconoció a su padre en la imagen. Identificó al hombre con los brazos cruzados como August Landmesser. La fotografía comenzó a circular, primero en Alemania, luego internacionalmente. En 1996, Irene Eckler publicó un libro titulado Die Vormundschaftsakte 1935-1958, Verfolgung einer Familie wegen Rassenschande, los documentos de tutela 1935-1958, persecución de una familia por deshonor racial. El libro contaba la historia completa de su familia e incluía una gran cantidad de documentos originales de la época. Cartas de su madre desde los campos de concentración, documentos de instituciones estatales, registros de tutela. La fotografía se volvió viral en la era de Internet. En 2012, una página de blog compartió la imagen en Facebook con una descripción de la historia de Landmesser. Se compartió millones de veces alrededor del mundo. Hoy, esa imagen es icónica. Es utilizada en libros de historia, exhibiciones de museos, materiales educativos sobre el Holocausto. Se ha convertido en un símbolo universal de resistencia individual contra la tiranía, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros de la historia, cuando la presión para conformarse es abrumadora, es posible decir no. El 26 de junio de 2018, se colocaron 2 Stolpersteine, piedras de tropiezo, frente al último domicilio conocido de August Landmesser e Irma Eckler en Hamburgo. Estas pequeñas placas de bronce incrustadas en la cera conmemoran a víctimas del nazismo. Las placas llevan los nombres de August e Irma, sus fechas de nacimiento y muerte, y un breve resumen de su destino. Es un pequeño memorial, fácil de pasar por alto, pero es un recordatorio permanente de 2 vidas ordinarias destruidas por un régimen extraordinariamente malvado. La historia de August Landmesser plantea preguntas profundas y perturbadoras. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Es fácil decir ahora,
con casi 90 años de distancia histórica, que habríamos resistido, que nunca habríamos participado en el nazismo. Pero August Landmesser nos muestra la complejidad moral de vivir bajo una dictadura totalitaria. Él no era un héroe sin mácula, se unió al partido nazi por razones egoístas y económicas. Probablemente participó en sus actividades, asistió a sus reuniones, contribuyó a su ascenso. Durante años fue, al menos externamente, un nazi leal. Pero cuando el régimen nazi le exigió que traicionara su amor, que abandonara a su familia, que renunciara a su humanidad básica, August Landmesser dijo no. Y ese no le costó todo. Su historia también es un recordatorio del poder destructivo de las leyes discriminatorias basadas en raza, religión o cualquier otra característica de identidad. Las leyes de Nuremberg no fueron solo palabras en papel, fueron instrumentos de terror que destruyeron vidas reales, separaron familias, causaron sufrimiento indescriptible y facilitaron el genocidio. El destino de Irma Eckler es particularmente desgarrador. Fue asesinada no por lo que hizo, sino por lo que era según las categorías raciales arbitrarias del régimen nazi. Era una mujer que amaba a su esposo y a sus hijas, que solo quería vivir una vida tranquila, y fue torturada durante años antes de ser enviada a una cámara de gas. August Landmesser e Irma Eckler pagaron el precio máximo por su amor y su resistencia, pero su historia sobrevive. La fotografía de aquel día de junio de 1936 asegura que nunca serán olvidados. Cuando mires esa imagen, el mar de brazos levantados en salud nazi y el hombre solitario con los brazos cruzados, recuerda que no estás viendo solo un momento de resistencia simbólica. Estás viendo a un hombre que amó tan profundamente que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Estás viendo a alguien que eligió la dignidad humana sobre la conformidad. Estás viendo coraje en su forma más simple y pura. Y recuerda también que detrás de esa imagen hay una tragedia completa, una familia destrozada, 2 niñas huérfanas, una mujer asesinada en una cámara de gas, un hombre muerto en un campo de batalla lejano. El costo de resistir al fascismo fue terrible. La próxima vez que sientas presión para conformarte, para ir con la multitud, para permanecer en silencio ante la injusticia, piensa en August Landmesser. Piensa en el hombre que cruzó sus brazos y se negó a levantar su mano. Su gesto silencioso resuena a través de las décadas, un faro de luz en uno de los periodos más oscuros de la historia humana. August Landmesser e Irma Eckler merecen ser recordados, no como santos perfectos, sino como seres humanos complejos que enfrentaron elecciones imposibles y eligieron el amor sobre el odio, la humanidad sobre la ideología, la resistencia sobre la conformidad. Su destino fue brutal, pero su legado es eterno.